Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Hagamos una Reforma. Este podcast es para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser la casa de la palabra a una red de casas de la palabra en este 2024. En otras palabras, voy a explicar por qué ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas en toda la ciudad y la región. Y como siempre les digo, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir las raíces bíblico-históricas de la iglesia, interpretarlas para nuestro tiempo y hacer los ajustes necesarios para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Así que empecemos. Escuchen esta frase. Alguien dijo: la iglesia tal y como la conocemos está estorbando para que surja la iglesia tal y como Dios la quiere. No podría estar más de acuerdo con esta afirmación. Pero hablemos un poco de reformas y renovaciones de la iglesia. Lutero reformó en el siglo XVII el contenido, trajo una reforma, mejor dicho, al contenido del evangelio que se predicaba y se enseñaba en el seno de la Iglesia Católica, la única iglesia que existía en ese tiempo, obviamente. Fue una reforma de la doctrina, pero dejó intactas las formas y las estructuras de la Iglesia Católica, no cambiaron en nada. Años después, los reformadores radicales, o sea, los que vinieron después de estos primeros reformadores que se les llamó magisteriales, Lutero, Calvino, Zwinglio, vinieron los reformadores radicales. Ellos creían que su reforma tenía que purificar no únicamente la teología, sino también la vida real de los cristianos, especialmente sus relaciones políticas y sociales, que buscaron, por medio de esta reforma, separar a la iglesia del Estado. Entonces después llegaron los pietistas, que fue un movimiento de avivamiento espiritual entre los luteranos. Después llegaron los bautistas y bautizaron a los creyentes a la manera en que Jesús se bautizó, sumergiendo a las personas debajo del agua, no como los reformadores seguían imitando la forma de la Iglesia Católica. Por eso los bautistas se llamaron bautistas. Después vinieron los cuáqueros, que limpiaron a la iglesia en seco, defendiendo la justicia, la vida sencilla, la honradez estricta y el pacifismo de la iglesia. Más tarde vino el Ejército de Salvación y le puso un uniforme a la iglesia. A continuación llegaron los pentecostales y la bautizamos los pentecostales en el Espíritu Santo, y llegaron después los evangélicos carismáticos o los carismáticos evangélicos con su renovación en la música, en la adoración y en el énfasis en los dones del Espíritu Santo. Pero a pesar de todas estas reformas y renovaciones a lo largo de cientos de años, hasta el día de hoy, ningún movimiento, ningún líder, ningún reformador ha cambiado realmente el sistema, la forma, la estructura de la iglesia, que ha perdurado casi intacta desde el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino, abro comillas, se convierte en cristiano y ordena que todo el imperio se vuelva cristiano, y ordena a los cristianos reunirse en los templos que antes eran de los paganos. Todavía Constantino
nos lleva al templo de la mano cada domingo, como Él lo ordenó a mediados del siglo IV. La reforma de la estructura de la iglesia es la reforma que falta. Por eso quiero compartir con ustedes en este podcast, y este podcast va en 3 partes, 15 tesis para una reforma de la estructura de la iglesia. Estas tesis son tomadas del libro Casas que transformarán el mundo, el retorno de las iglesias en los hogares. El autor es Wolfgang Simpson y yo voy a agregar algunos comentarios personales. ¿Están listos? Tesis número 1. El cristianismo es una forma de vida, no una serie de reuniones de domingo. Antes de que se les llamara cristianos, a los seguidores de Cristo se les llamaba los seguidores de El Camino. Pueden leer esto en Hechos capítulo 9. Una de las razones era que literalmente estas personas habían encontrado el camino a Dios, a la salvación y al sentido de la vida por medio de Jesús, quien había dicho: yo soy el camino. O sea que lo que distinguía a la iglesia en los primeros 300 años de vida no eran sus reuniones religiosas dirigidas por líderes espirituales, llámese pastores, ancianos o sacerdotes, en lugares santos especialmente reservados para experimentar la presencia de Dios. No, por el contrario, lo que distinguía a la iglesia era la forma profética en la que ellos vivían cotidianamente sus vidas. O sea, sus vidas eran un mensaje. Viviendo sus vidas en el contexto de familias de fe, llamadas iglesia, como una respuesta alternativa a las preguntas que se hacía la sociedad en ese momento. Y vivían esta vida en el lugar en el que más contaba: sus hogares. Y un comentario a esta tesis número 1. Se los veía a ellos vivir como aquellos, no que el domingo iban a un culto, sino como aquellos que habían encontrado la clave para una vida plena en el cotidiano vivir, en el ámbito del hogar, del trabajo y del vecindario, y no de lo que hacían un domingo por la mañana o por la tarde. Tesis número 2. La tesis número 2 dice: es hora de cambiar el sistema categoga. Voy a explicarlo. ¿Qué significa categoga? Las iglesias históricas, tanto ortodoxa como la Iglesia Católica Romana, desarrollaron y adoptaron en el siglo IV, después del tiempo del emperador Constantino, un sistema religioso, un sistema de culto basado en 2 elementos. Una versión cristiana del templo del Antiguo Testamento. Esa versión se transformó en lo que conocemos como catedrales. Y un modelo de la adoración que se hizo común después de la sinagoga judía. Así adoptaron, allá por el siglo IV, como patrón que habría de continuar en el futuro hasta el día de hoy, un modelo que daría forma a las reuniones cristianas y a la adoración cristiana. Pero un modelo que no había sido revelado por Dios, ni Jesús, ni los apóstoles del Nuevo Testamento. De esta forma surge la categoga, conectando la mentalidad de la casa de Dios con la sinagoga, o sea, el lugar donde se reunían los cristianos, se convirtió en la casa de Dios como lo era el templo de Salomón, pero se hacía lo que se practicaba en la sinagoga: lectura de la Biblia, oración y adoración, y ministración también.
como se hacía en las sinagogas judías. Y Jesús lo hacía cuando visitaba las sinagogas. Este sistema de categoga, que le llama el autor del libro, se basó en el concepto filosófico griego que separó lo sagrado de lo secular. O sea, la iglesia del siglo IV, influenciada por la filosofía griega, que tenía el mundo separado entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo secular, ese concepto se metió en la iglesia. Entonces, el domingo en un templo, los creyentes hacían las cosas sagradas y cuando salían del templo iban al mundo secular. Y se creó una separación que Dios nunca la enseñó, ni Jesús y los apóstoles la mandaron, porque toda la vida del cristiano es santa y sagrada delante del Señor. 24/7, todo lo que hacemos y somos, cada día de nuestra vida, dice la palabra, tenemos que hacerlo para el Señor. Pero bueno, así fue que la iglesia se mete en el templo, perdiendo la mayor parte de su poder para transformar la sociedad. Y luego, con el tiempo, la Iglesia Católica Romana llegó a canonizar este sistema de adoración a Dios, que continúa hasta el día de hoy, incluso dentro de las iglesias protestantes y evangélicas. ¿Qué significa canonizar un sistema? Convertir a un sistema de culto como algo sagrado, aunque no esté enseñado en la Biblia. Vos te fijás en la Biblia, no dice cómo tenemos que hacer el culto. Bueno, sí dice, me voy a adelantar un poquito, me lo voy a decir un poquito más adelante, sí dice cómo era la reunión típica de la iglesia primitiva, pero no tiene nada que ver con las reuniones que hacemos hoy. ¿Por qué hacemos las reuniones como las hacemos hoy? Bueno, nuestras reuniones son reminiscencias de aquello que el autor de Hebreos dijo, que Cristo vino, ¿sí?, para quitar esto viejo y establecer lo nuevo. ¿Qué era lo viejo que Cristo vino a quitar? El culto tipo templo de Salomón, con ministros y líderes a cargo del culto, con un lugar santísimo que en ese tiempo estaba detrás del velo, hoy le llamamos plataforma o el altar. Después el pueblo que estaba afuera esperando, y mientras miraban a los sacerdotes y ministros que ministraban a Dios, hoy es lo mismo. Es lo mismo, el pueblo evangélico ve cómo 5, 6, 7 personas con la música ministran, un director de reunión, un predicador, pastor, profeta, como se llame, predica y enseña la palabra, y el resto mira y escucha pasivamente todo lo que sucede, aparte de poner sus diezmos y sus ofrendas. Es típico el modelo del templo del Antiguo Testamento, el culto que comenzó con el modelo de Salomón, pero que nada se parece al modelo del Nuevo Testamento. Vamos a la tesis número 3. La tesis número 3 se llama la tercera reforma. Al redescubrir el evangelio de salvación por la fe sola y la gracia solamente, Lutero empezó a reformar la iglesia a través de una reforma de la teología. Como dije al principio, esto pasó, en el siglo XVII. Después, en el siglo XVIII, vino un movimiento de renovación pietista, como también les mencioné al principio, que enfatizó la necesidad de recuperar la intimidad con Dios. Y eso llevó a la iglesia a una reforma de la espiritualidad. Primero la reforma de la doctrina, después vino la segunda reforma, la de la espiritualidad. Ahora Dios está tocando los mismísimos odres de la iglesia, iniciando una tercera reforma, que es la reforma de las estructuras. Por eso también le decía en la introducción, no intentamos en la Casa de la Palabra, ni yo como pastor de esta congregación, inventar un nuevo modelo, ni me creo que soy el Lutero de esta época para enfrentar este desafío, sino que Dios lo está haciendo en muchas naciones del mundo, llevando a la iglesia a recuperar el modelo sencillo y poco complejo de la iglesia en las casas del Nuevo Testamento.
La tesis número 4 dice, de casas de Dios como iglesia a iglesias en las casas. ¿Saben que desde los tiempos del Nuevo Testamento no ha habido nada a lo que se le pueda llamar casa de Dios? ¿Sabían eso? Bueno, nosotros le llamamos a los templos la casa de Dios. Pero no fue así en el Nuevo Testamento. No fue así en los primeros 300 años de la iglesia. Esteban, en Hechos capítulo 7, pagando con su propia vida, nos recuerda en su defensa ante los líderes del Sanedrín judío que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. A lo que nosotros le llamamos iglesia y casa de Dios no es más que un salón o un templo construido. Pero la casa de Dios, según el Nuevo Testamento, no es más un lugar. La casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es un reino de sacerdotes. La iglesia es el rebaño de Dios. Por lo tanto, la iglesia estaba y sigue estando no en un lugar determinado con un cartel en la puerta, sino donde la gente se encuentra con el Señor Jesucristo, ya sea en hogares, en casas comunes y corrientes, abajo de un árbol, en una plaza, en un restaurante, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es ahí donde los que pertenecen al pueblo de Dios comparten sus vidas en el poder del Espíritu Santo. Esto no sucede en los templos. En el templo es, si ustedes piensan un poquito, discúlpenme la crítica, es constructiva, tómenlo como que yo me estoy criticando a mí mismo porque he trabajado con este sistema durante casi toda mi vida de cristiano, desde que soy un líder en la iglesia y pastor después. No es una crítica de alguien que habla desde un lugar de perfección. Entiéndase bien eso. Pero en el sistema, en la forma que nos reunimos nosotros, no es muy diferente a lo que pasa en un cine o en un teatro. Donde vos en un cine, en un teatro, no compartís tu vida con otros. Porque lo único que ves es la nuca del que está delante y lo único que ve tu hermano que está atrás es tu nuca. Y no se puede compartir la vida con la nuca de alguien. Pero si estamos juntos, cara a cara, alrededor de una mesa, podemos compartir lo que pasa en nuestras vidas. Bueno, ahí, en ese lugar, en ese ámbito, en casas de familia, el pueblo de Dios compartían sus vidas en el poder del Espíritu Santo, tenían verdaderas reuniones ágapes, reuniones de amor, donde comían juntos cuando se reunían. A veces no dudaban en usar sus recursos económicos para compartir bendiciones materiales y también, por supuesto, bendiciones espirituales con otros hermanos. En ese ámbito de intimidad se enseñaban unos a otros cómo obedecer la palabra de Dios en el contexto de la vida real, no en una forma tipo académica o discurso de alguien que está allí arriba como el experto que sabe todo y nos dice qué tenemos que hacer, sino una forma dinámica, con mucho diálogo, y no a través de clases teóricas o charlas inspiradas de un experto predicador. Oraban y profetizaban juntos, se bautizaban unos a otros y llegan ahí en ese ámbito de intimidad a despojarse de sus máscaras, confesando públicamente sus pecados, recibiendo así una nueva identidad como cuerpo a través del amor, la aceptación y el perdón. La iglesia de casas de Dios tienen que ir a iglesias en las casas. Ahora, este modelo que venimos practicando nosotros por más de, 500 años, los que somos de raíz protestante evangélica, ¿no? Pero podemos decir desde 1700 años de que empezó esto con el cristianismo, con el emperador Constantino allá en el 325 después de Cristo,
Esta forma de iglesia se vuelve impracticable para el ejercicio de los dones espirituales de los creyentes. Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, 26, donde claramente dice cómo era una reunión de la iglesia. Se vuelve impracticable lo que Pedro dice que tenemos que hacer en 1 Pedro 4:10, ni hablar de que no se puede poner en práctica los ministerios de Efesios 4:11. Hoy tenemos una donde dice que Cristo estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y la interpretación que hemos hecho nosotros hoy de estos ministerios es de que estos 5 tipos, y mujeres también, son los jefes de la iglesia. Son la nueva jerarquía de la iglesia. Las nuevas autoridades son los papis y las mamis de la iglesia, porque algunos le enseñan a los creyentes a que le digan papá y mamá al apóstol, a la profeta. Todo este desorden, toda esta confusión se debe, obviamente, a que en la forma en que nos reunimos, el cuerpo de Cristo, los hermanos, los miembros, los comunes y corrientes, no pueden ejercer sus dones y sus ministerios. Y cada vez que nos reunimos sin ser conscientes, estamos desobedeciendo la palabra de Dios por seguir con nuestra tradición evangélica, haciendo el culto como a nosotros nos gusta y dejando que el 5% de la congregación sean los que ministran y el 95% participan sentados en la silla, cantando, a veces saltando, diezmando y ofrendando, eso sí, y siempre diciendo amén a todo lo que se predica y a todo lo que se dice. Y esto tiene que cambiar, gente, porque no es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a la quinta y última tesis por el día de hoy. La quinta y última tesis del día de hoy, en esta primera parte son 15, esta semana vuelvo con otras 5, dice así: la iglesia tiene que volverse pequeña para poder crecer a lo grande. Muchas iglesias de hoy son demasiado grandes como para poder ofrecer a sus miembros una comunión verdadera. En realidad, las iglesias se han convertido en reuniones sin comunión. La iglesia del Nuevo Testamento estaba formada por grupos de entre 10, 15 a 20 personas, los que entraban en una casa. No crecía por el hecho de formar grandes congregaciones de decenas o cientos o miles de personas que llenaban un templo o un salón, perdiendo todo contacto personal o comunión íntima con el resto, porque se convierte en un lugar de 150 personas, te convertís en un número más. Pero en cambio la iglesia primitiva, la iglesia durante los primeros 300 años se multiplicaba de forma horizontal al dividir, no me gusta mucho la palabra dividir, pero sí era la división de esos pequeños grupos de 20 personas. Se dividían como se dividen las células de tu cuerpo y del mío, del cuerpo humano. ¿Qué era esta división? Era una acción misionera. Porque cuando una casa se llenaba, no se hacía lo que se hace hoy: romper la pared del comedor para agrandar el salón donde nos estamos reuniendo. Y después rompemos la pared de la cocina y bueno, ya le ponemos un cartel que diga templo evangélico a nuestra propia casa. Y ponemos el púlpito y ponemos las 10 sillas como si fuera la reunión en la Catedral de Concordia. ¿No? El ministro está adelante, los feligreses están todos sentaditos mirando lo que pasa adelante. No era así en la iglesia primitiva. ¿Saben cómo se explica la expansión espontánea de la iglesia primitiva? Que cuando una casa se llenaba, porque ya, supongamos, solamente entraban 15 o 20 personas, cuando ya había 21 o 22, un grupo de 5 o 6 salían como misioneros a una nueva casa
y plantaban una nueva iglesia. ¿Se entiende el punto? Entonces se multiplicaban, no solo creyentes, se multiplicaban las iglesias. Porque cada vez que ese nuevo grupo y el grupo anterior llegaba a 20 personas y ya no entraba más gente alrededor de la mesa donde comían, entonces un grupo de 5 de 6 salían como misioneros evangelistas a abrir una nueva iglesia en otra casa que alguno de los hermanos ponía a disposición. Y así es como Hechos de los Apóstoles dice que las iglesias crecían y se fortalecían. No dice los cristianos crecían, dice las iglesias crecían y se fortalecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias crecían significa que se abrían cada vez más casas, donde se iban reuniendo más cristianos y en cada casa nueva venían nuevas personas a conocer a Cristo, a esas reuniones ágape, a esas reuniones de amor. ¿Y qué pasaba cuando alguien tenía que mudarse? ¿A dónde iba? A su casa nueva, ya sea en Corinto, en Éfeso, en Galacia, ya sea en la ciudad de Filipos, en su casa nueva, si no había ningún cristiano en el pago, en su casa comenzaban una iglesia. Evangelizaban, invitaban a comer y se hacía, y ahí comenzaba la reunión de la iglesia. Y bautizaban ellos mismos a los nuevos convertidos. Era re sencillo, era re barato también, porque no tenían que alquilar templos, salones, no tenían que pagar sonido, ni carteles, ni luces luminosas que se prenden y se apagan. Y así la iglesia primitiva lo hizo. A mí me sorprende, me maravilla a la vez, porque esto explica la expansión espontánea de la iglesia durante 325 años. Y este tipo de crecimiento exponencial por la multiplicación de iglesias en las casas hacía posible, incluso cuando había persecución, los que iban huyendo a donde llegaban, si no había una iglesia en ese lugar en donde vivían o alquilaban, comenzaban una nueva iglesia en su casa. ¿Y saben qué? Cuando en una ciudad había 7, 8, 10 casas, como en Roma, en Romanos capítulo 16, si uno lee bien entre líneas, podemos detectar que por lo menos había 7 iglesias en la ciudad de Roma, o sea, 7 casas donde se reunían los cristianos, o como Pablo también lo explica bien en 1 Corintios capítulo 11, del 23 en adelante, todas las casas, todos los hermanos que se reunían en las casas, se reunían una vez cada tanto en una gran celebración. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a practicar este año, si Dios quiere, donde todas las iglesias en casas de la palabra esparcidas por la ciudad y por la región, nos reuniremos una vez por mes como la reunión de la gran familia de familias de la casa de la palabra? En el tiempo de la iglesia naciente allí en Jerusalén, ellos no tenían un lugar donde reunirse en las diferentes casas, porque dice Hechos 2:42 que la iglesia se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en comer juntos, en tener comunión unos con otros, en orar, perseveraban en la oración, en las casas y en el templo. Pero no es que cuando dice el templo entraban al lugar santo o al lugar santísimo, porque al lugar santo del templo de Jerusalén solo entraban los sacerdotes y los levitas para hacer los sacrificios, y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que los creyentes se reunían en el templo, ahí en Hechos de los Apóstoles, habla del pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan el segundo sermón de Pedro? Que se convirtieron 5.000 en el pórtico de Salomón. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Bueno, era un pórtico que estaba pegado al lado del templo de Jerusalén, del templo que Herodes el rey había edificado. El de Salomón había sido destruido en el año 560 antes de Cristo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Herodes refaccionó el templo que Zorobabel y el sumo sacerdote Josué reconstruyeron en tiempos de Ageo y Zacarías, y Herodes lo refaccionó, lo amplió y lo mejoró, pero estaba el pórtico de Salomón, un lugar espacioso, un atrio espacioso,
donde entraban miles de personas, que como estaba pegado al templo, se decía que la gente, que los hermanos iban a orar al templo. Bueno, iban a ese atrio, era un patio inmenso rodeado de pórticos, donde se reunían las multitudes para tener comunión. Bueno, nuestra iglesia congregacional tradicional, a la que todos vamos los domingos, la que conocemos bien, no es en comparación ni grande ni íntima. Es como un intento fallido y un fracaso estratégico para ganar las ciudades para Cristo. Y déjenme terminar con este comentario. La forma en que nosotros estamos divididos en la ciudad, donde cada iglesia está reunida, dividida, porque nos reunimos cada uno en nuestros templos, da a entender un mensaje que inconscientemente estamos dando, que no queremos ganar la ciudad de Concordia para Cristo. Si quisiéramos podríamos hacerlo, pero no queremos. Y vos te preguntarás, ¿de dónde yo saco esa conclusión? ¿Cómo yo puedo saber esto? Concordia tiene 170.000 habitantes. ¿Sí? Pensá en tu ciudad. ¿Cuántos cristianos somos en la ciudad? ¿Cuántos cristianos vamos a las reuniones de domingo, al templo, al culto del domingo? Bueno, no sé si llegamos al 5% de la población. Difícil, no hay estadísticas, no somos nosotros los argentinos evangélicos, especialmente de las estadísticas, a diferencia de los hermanos nuestros de Norteamérica. Pero nosotros somos apenas un 5% y nuestros templos están construidos por la gente que albergamos. Entonces nosotros decimos que queremos ganar la ciudad para Cristo, nosotros oramos a Dios para que podamos ganar la ciudad para Cristo, pero el domingo nos reunimos en lugares donde decimos, acá entran 100, acá entran 200, acá entran 30, acá entran 500 o 1000, en el mejor de los casos. Y con eso le estamos diciendo al resto de la ciudad que por más que quieran venir, o por más que Dios traiga un avivamiento y se conviertan 5.000 en una noche, no tenemos lugar a donde meterlos. Entonces nuestra forma de reunirnos y nuestra forma de hacer iglesia comunica que no creemos que Dios va a impactar la ciudad. Si nosotros creyéramos que Dios va a impactar la ciudad y que Dios se va a mover en cada barrio de la ciudad de Concordia, nosotros impulsaríamos a nuestros creyentes a abrir iglesias en sus casas, en los barrios, donde están los pobres, donde están los adictos, donde están las mujeres que se prostituyen, donde están los chicos que pasan hambre, donde está la necesidad real, que no es el templo donde está todo eso. No, le decimos a las multitudes, vengan acá, por más que quieran venir, no entran a nuestro sistema y a nuestro esquema de reunión de cada domingo. Por más que quisieran entrar, no entran. Pero si nosotros quisiéramos ser una iglesia que alcance a la gente en su barrio, en su cuadra, en su vecindario, en su asentamiento o en su villa, entonces dejaríamos a los hermanos de ese barrio, de ese asentamiento, de esa villa, que se congreguen allí en una casa de familia y sean la iglesia de Cristo. Imagínate, por un momento, a todos los creyentes de esta ciudad, y esto aplica para Chajarí, Villaguay y toda la ciudad de la provincia de Entre Ríos y la Argentina. Si todos los creyentes nos reuniéramos en nuestras casas a invitar a nuestras reuniones donde comemos una pizza o una empanada o un guiso carrero de hueso, aunque sea, invitando a los perdidos y necesitados de nuestro vecindario, para compartir con ellos una comida, la palabra de Dios y orar por sus enfermedades y sus angustias existenciales, para que sean sanados en el nombre de Cristo. Si la iglesia se dispersara en la ciudad, si saliéramos de verdad de los templos, pero claro, mientras existan los templos abiertos, los evangélicos el domingo queremos ir a nuestro culto, porque nos cuesta creer también que Jesús está en una casa con 2 o 3 creyentes que invocan su nombre. Si queremos ganar la ciudad para Cristo, la iglesia tiene que volverse pequeña para poder crecer a lo grande.
Hasta nuestro próximo encuentro. Chau y que Dios te bendiga mucho. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.